Hola amigos, hermanos en Cristo. En el día de hoy quiero que sea el Señor, obviamente como siempre, hablando a nuestros corazones, porque todos nosotros necesitamos de la sabiduría de Dios y necesitamos la palabra de Dios, que es la que trae la verdadera libertad a nuestras vidas. Y es que muchas veces estamos esclavos de pensamientos o de creencias que tenemos sin fundamento, digámoslo así. Y es que esta mañana hablaba yo con alguien y ella me decía que le estaba, en su vida en los últimos meses han pasado cosas no tan buenas y como un suceso tras otro, tras otro, tras otro. Y ella me decía que ella pensaba que eso estaba pasando porque ella había menguado en la oración y en el ayuno y todo esto. Y mmm, bíblicamente esto no es una verdad, ya que no es, Dios no es bueno con nosotros por lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es decir, si a nosotros nos pasa algo malo, si nosotros salimos en la mañana y algo malo nos pasa, no podemos decir, ay, esto me pasó porque hoy no oré, o porque entonces si un día no oramos y nos pasa algo bueno, entonces ¿por qué nos pasa ese algo bueno? No, no es así con Dios, porque una de las palabras que el Señor dijo y fue muy claro y está escrito, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la palabra que Dios es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, lo bueno que nos pasa o lo malo que nos pasa no es porque nosotros oremos mucho o porque nosotros oremos muy poco, porque el carácter de Dios no es así. Dios no dice, bueno, yo prometí que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, pero como hoy no oraste, hoy no voy a estar contigo. Entonces, no, debemos entender que el carácter de Dios no es ese. Dios prometió, Él lo dijo y Él estará con nosotros. Ahora, no significa esto que nosotros debamos dejar de orar, al contrario. Eh, todo lo que nosotros hemos recibido es por gracia, nuestra salvación es por gracia, no es porque nosotros la ganemos o porque hagamos algo para merecerla, es gracia, es algo inmerecido, es algo que aunque no merecemos, el Señor extendió su misericordia para todo el que quiera recibir esa gracia, esa salvación gratuita, no por obras para que ninguno de nosotros nos gloriemos, porque entonces los que oran mucho y los que ayunan mucho tendrían más puntos ganados delante de Dios, y con Dios las cosas no son así. Entonces, ¿qué es la oración y por qué es tan importante la oración? Es necesaria, es vital en nuestras vidas, porque la oración es la comunicación que nosotros tenemos con el Señor, es la forma que nosotros tenemos de comunicarnos. Cuando nosotros oramos al Señor conforme a lo que está escrito, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, pidiendo las cosas espirituales y pidiendo las cosas materiales, porque en la palabra está escrito que el Señor nos va a dar todo esto, que nosotros, cuando nosotros oramos y decimos, Señor, quiero más de ti, Señor, quiero más de tu Espíritu Santo, Señor, quiero más de tu sabiduría, quiero menos de mi sabiduría, quiero conocerte más, y entramos en oración y ayuno para acercarnos más al Padre, entonces ahí obtenemos un beneficio, ahí sí que tenemos un beneficio por la oración, porque entre más tiempo nosotros pasemos con el Padre, más conocimiento vamos a tener de Él. Entre más nosotros oramos y ayunamos, vamos a ser más espirituales, vamos a poder estar más nuestros oídos y nuestros ojos atentos a las cosas del Espíritu. Mientras que cuando nosotros no estamos andando en el Espíritu, estamos más atentos a las cosas de aquí y a las cosas que se ven. Cuando nosotros entramos más en oración, entramos más en comunión con el Señor, entonces ahí viene ese diálogo que es de ambas partes. Cuando nosotros hablamos y le decimos a Él cómo nos sentimos o lo que necesitamos o lo que queremos, es como nosotros nos expresamos delante de Él y como nosotros empezamos, digamos así, una conversación con Él. Y luego, la oración no puede ser sin la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra,
ya es Dios hablándonos, es Dios respondiéndonos, es una conversación entre dos, es una conversación mutua, no es un monólogo la oración, no es, Padre, yo vine porque tengo esto y esto y esto, amén, y me paro y me voy, no. La oración es un hablar con Dios, es un poder expresar de corazón al Señor cómo nos sentimos o lo que tenemos, si estamos alegres, por qué estamos alegres, si estamos tristes, porque estamos tristes, si estamos enojados, porque estamos enojados. Entonces ahí es donde ahí sí viene esa recompensa por esa oración, porque si estamos tristes, entonces el Señor al escucharnos y a nosotros entrar en esa presencia, Él dice que nos da el reposo, Él dice que nos da la paz. Entonces esa es nuestra recompensa por nuestra oración. Pero no obtenemos una recompensa de que nos vaya bien o mal en la vida de acuerdo a cómo nosotros oremos. Y una de las cosas que debemos tener muy en cuenta, y es que estaba escuchando ahorita los proverbios y escuché y recordé la conversación de esta mañana que me pareció algo muy hermoso, porque, porque a veces, por ejemplo, como hablaba yo con la personita, decía, yo pensaba que era que todo esto me pasaba porque yo había menguado en la oración y en el ayuno. Y y a veces cuando tenemos ese pensamiento, cuando somos esclavos de ese pensamiento, entonces empezamos a ayunar y a orar como por una obligación, como para que no me vaya mal, para que no me pasen estas cosas. Y empezamos a hacerlo como en un, bueno, lo primero que tengo que hacer al levantarme es orar para que no me vaya mal. Y empezamos a ser presos de esos pensamientos que no son reales. Y estaba escuchando ahorita proverbios y escuché que me pareció como que encaja perfecto con la conversación de esta mañana y me enseña mucho acerca de lo que es la oración para el Señor. Y dice en Proverbios 15, el versículo 8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. Y, y es que nosotros hemos sido creados, dice la palabra que nosotros hemos sido creados para buenas obras. Y cuando nosotros pensamos en las buenas obras, nos imaginamos que las buenas obras solo se trata de lo que nosotros podamos hacer por los demás, de las cosas materiales que nosotros podamos dar a los demás, y sí que entran en esas buenas obras para las cuales nosotros fuimos creados. Pero muchas de las buenas obras para las cuales nosotros fuimos creados es que nosotros fuimos creados para habitar en la presencia de Dios, que nosotros fuimos creados para habitar y para tener comunión con el Padre. Así que el Padre se deleita en nosotros, el Padre se deleita con nosotros cuando nosotros entramos en oración con Él, porque entonces ahí es donde empezamos a entrar en esas buenas obras para las que fuimos creados, que son el poder confiar en el Padre, porque para eso nosotros fuimos creados, para confiar en Él, que Él es poderoso para librarnos, que Él es poderoso y sabio para hacer todas las cosas en nuestras vidas, y que lo malo que pase o lo bueno que pase no depende de lo que yo haga, depende de lo que es Dios. Y recordemos lo que dice la palabra, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que pasa que es bueno, gloria a Dios, porque Dios es bueno y nos permite cosas buenas. Pero lo que no es tan bueno, Dios siempre permite eso para que nosotros aprendamos algo, para que el Señor nos corrija en algo o algo el Señor quiere, pero principalmente lo que el Señor quiere es que nosotros vengamos y le digamos, Señor, esto me está pasando. Que nosotros siempre sepamos que de la comunión con el Padre es donde viene esa sabiduría. Esa sí es nuestra recompensa por la oración. Y el que nos pase algo bueno o que nos pase algo malo no significa que eso vino porque no oré o porque no ayuné. En realidad, todo lo que pasa siempre tiene una razón. Hay algo que siempre debemos tener muy en cuenta. Es algo que aprendí mucho que en el Señor, que todo lo que pasa, que no nos gusta tanto, tiene una razón.
y si el Señor la permite es porque tiene una razón. Nosotros no debemos preguntar el porqué de la situación o por qué mejor, por qué me pasa a mí esto o, o decir es que esto me está pasando porque yo hice esto, dejé de hacer esto, sino que nosotros podamos ir y decirle al Señor, ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué necesito aprender? Muéstrame. Incluso si el Señor no nos muestra, como decían Sadrach, Mesach y Abednego, sepas, oh rey, que Dios al que servimos puede salvarnos, pero si no nos libra, tampoco nos inclinaremos ante la estatua. Si Dios permite las cosas, que nosotros vayamos donde el Señor a preguntarle para qué. ¿Qué necesita, Señor, que yo aprenda? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Pero si no, entonces podamos estar contentos y agradecidos con el Señor, porque a veces hay cosas que dejan de pasar, que no pasan como esperábamos, porque el Señor nos está evitando ir por un camino que no es, por el camino incorrecto, pero no en el momento en que nosotros le pedimos a Dios, Él nos va a responder de inmediato, sino que esto se va a ver mucho después, más adelante, cuando ya la situación quizás hasta se nos haya olvidado y llega una situación y nos recuerda por esta razón, por este momento, es que el Señor permitió que pasara eso en ese momento atrás. Entonces es el anhelo de mi corazón que el Señor haya podido hablar hoy a tu vida, que el Señor siga hablándonos a nuestro corazón, porque todos necesitamos de la ayuda, de la sabiduría de Dios, pero ante todo, como les dije al inicio, necesitamos de esta verdad que liberta, de esta verdad que nos hace verdaderamente libres y que no nos esclavicemos de pensamientos que no son verdad. Por eso es tan importante y siempre a modo de recomendación les voy a decir, escuchen la Biblia todos los días. Yo sé que no tenemos la posibilidad de leer mucho todos los días, pero sí, obviamente esto se los estoy diciendo aparte de nuestro devocional, ¿no? Nuestro devocional debe ser sí o sí, no como una obligación de que si no algo malo nos pasa, sino que nosotros necesitamos amar la presencia de Dios. Nosotros debemos amar el escuchar la voz del Padre y es la palabra de Dios, la voz del Padre, es la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que nos enseña, es el consejo del Padre para nosotros saber cómo andar en este camino en el cual estamos peregrinando, porque recordemos que nosotros no somos de aquí, que nuestra ciudadanía no es de este país o de este país o del otro país, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que esperamos con fe la venida de nuestro Señor, que Él lo prometió. Y si Él lo dijo, así es, ahí no hay vuelta de hoja ni hay lugar a duda. Entonces es la palabra de Dios la que nos da esa sabiduría para afirmarnos en el Señor cada día y poder entender que nosotros estamos aquí de pasadita. Y también que tengamos en cuenta y recordemos siempre que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te llene de esa paz de Él, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor sirva esa mesa y ese banquete precioso delante de ti cada día para que tú puedas deleitarte en esa presencia hermosa, en esa plenitud del Señor. Es lo que necesitamos día a día para poder estar cada día más en el Espíritu y que nuestros ojos y nuestros oídos estén atentos y abiertos a lo espiritual y que lo terrenal quede en lo terrenal, pero que nosotros estemos siempre en el cielo, que nosotros siempre estemos, como dice la palabra, sentados en lugares celestiales. Que en el nombre de Jesús sea el Señor hoy trayendo esa paz y esa sabiduría a tu vida, a tu corazón, a tu casa, a tu familia y a todo tu entorno, en el nombre de Jesús.